Biona Loza Aliant, hija legítima de la familia del marqués, siempre fue el centro de atención donde quiera que iba. A pesar de poseer un gran poder, lo subestimaba constantemente y se consideraba superior a todos. Sin embargo, todo era una ilusión. Era una mujer insensata. ¿Por qué buscaba el amor con tanta desesperación? ¿Por qué deseaba lo que no le pertenecía? Aún teniéndolo todo, ¿por qué anhelaba siempre algo más? Su única convicción era que, si alguien no la amaba, simplemente lo descartaría. Y al ver la vida como una obra de teatro, nunca olvidaba que, en el fondo, todos los personajes y la protagonista eran la misma persona. Una mañana, en la casa del marqués, una pequeña mano se extendió sobre la cama. La sensación era familiar, pero también extraña. La habitación seguía igual que en sus recuerdos. Al mirarse en el espejo, lo entendió de inmediato, reconoció ese rostro. Era Biona Loza Aliant, y también Lie. Eso la hizo preguntarse si era la reencarnación de Biona tras su muerte, o Lie buscando emoción en su vida monótona, o quizás la pequeña Bellón, capaz de vislumbrar el futuro. Tal vez todo era un sueño, pero de algo estaba segura. Era Bellón Loza Aliant, quien maldijo al mundo al morir, pero también era Lie, quien vivió tranquila hasta su final. Y ahora era Bellón, la pequeña Bellón, mirándose frente al espejo. Guardar los recuerdos de dos personas era algo extraño y profundamente misterioso. Sus pensamientos se interrumpieron cuando una criada entró en la habitación. Se sorprendió al ver que la joven ya estaba despierta y de pie. Rápidamente se disculpó y prometió preparar el baño enseguida. Antes de que Bellón pudiera responder, la criada salió corriendo. Probablemente esa reacción se debía a la personalidad anterior de la joven. Después de todo debía ser perfecto. El baño, la temperatura, el vestido, los accesorios, todo debía estar listo antes de que la joven despertara. Si algo, por pequeño que fuera, no estaba como se había planeado, ella se irritaba durante todo el día. Pero eso fue hasta ayer, porque hoy la historia era diferente. La doncella regresó con el agua para el baño, y Bellón le preguntó su nombre. La joven dudó en responder, claramente nerviosa. Por el estado de sus manos callosas y su piel áspera, parecía ser una sirvienta de bajo rango. Bellón no entendía por qué alguien así había sido asignada para atenderla. Finalmente, la muchacha contestó que se llamaba Mary. Entonces Bellón, recordando su posición como la única hija legítima del marqués, le dijo que alguien como ella no debería servirle. Desesperada, Mary solo atinó a disculparse y explicó que era una orden del jefe de la casa. Por suerte para ella, quien habitaba ese cuerpo hoy no era la misma persona que ayer, y gracias a eso, sobreviviría. Bellón preguntó que había dicho exactamente la ama y dónde estaba. La criada, llorando, respondió que no sabía el motivo, solo que la enviaron allí. Viendo que no podría obtener más respuestas de una mujer tan alterada, Bellón le pidió que se retirara, al menos a beber un poco de agua para calmarse. La criada se conmovió por el tono amable, sin poder responder. Al notar que ese enfoque no daba resultado, Bellón decidió hablar con más autoridad y le ordenó llamar a otra sirvienta. La muchacha salió corriendo de la habitación. Poco después, llegaron dos nuevas criadas para atenderla. Bellón se preguntaba por qué la ama habría hecho algo tan fuera de lugar. Conociendo su carácter, jamás habría enviado a alguien tan inexperta a servirle, a menos que se tratara de un asunto urgente. Fue entonces cuando notó que Mary ni siquiera era doncella, sino una simple sirvienta. Volvió a preguntar por la ama, y le respondieron que estaba en la habitación de la señora Martia. Cuando se dirigía hacia allí, las criadas intentaron detenerla, insistiendo en que no era conveniente que fuera en ese momento. La antigua Bellón habría descargado su ira contra ellas, pero esta vez actuó diferente. La única persona que alguna vez se había preocupado por ella era precisamente la ama que la había criado desde niña. En el pasado, su egoísmo no le habría permitido soportar que su niñera priorizara a otra persona. Sin embargo, la Bellón de ahora comprendía lo infantil que había sido antes. Al acercarse a la habitación de la señora Martia, escuchó gritos. Las criadas trataron de impedirle entrar, pero ella necesitaba saber lo que ocurría. Decidida, abrió la puerta y entró. Dentro, vio al marqués y a la señorita retenidos por el jefe de la orden. El marqués les dio la espalda y anunció que se marchaba. La señorita perdió la compostura al verlo alejarse sin siquiera mirarla. Observándola detenidamente, Bellón notó el parecido entre aquella mujer y el difunto, no solo en el rostro, sino también en la forma de comportarse. La señorita era la única hija de una renombrada familia de comerciantes. Se había casado con el marqués a los 18 años, una historia bien conocida en la alta sociedad, pues todos sabían cuánto lo había cortejado hasta finalmente conquistarlo. La marquesa no escatimó en dinero ni en esfuerzos para ganarse el amor del marqués. Sin embargo, él era un hombre extremadamente frío, no solo indiferente, sino que evitaba activamente cualquier tipo de contacto con ella. Nadie entendía por qué se había casado con una mujer así, aunque muchos especulaban que la había conquistado gracias a la enorme dote que ofreció. Con el paso de los años, su obsesión por el marqués no hizo más que intensificarse, y en su desesperación por ser amada, incluso llegó a quedar embarazada. Pero su hija fue una niña, lo que significaba
significaba que no podría ser la heredera del título. Desde entonces, la marquesa comenzó a odiarla con todo su ser, convencida de que, si hubiese nacido varón, el marqués al fin la habría mirado. Sin embargo, Bellón sabía que nada habría cambiado, porque él jamás mostró el más mínimo interés por ellas. Aunque intentara explicárselo, su madre nunca lo entendería. En un arrebato de furia, la marquesa se abalanzó sobre su hija intentando matarla. La jefa de sirvientes intervino con todas sus fuerzas para detenerla, evitando que ocurriera una tragedia. Una vez libre, Bellón comprendió que su madre realmente intentaba hacerle daño, y, atrapada en el cuerpo de una niña, defenderse sería casi imposible, por lo que la mejor opción fue huir. Corrió fuera de la habitación y pidió a uno de los guardias que encajara su espada en la puerta para bloquearla, impidiendo que su madre pudiera salir. Dentro, la marquesa comenzó a arañar la puerta con las uñas en un ataque de locura. Bellón observó horrorizada, sin recordar en ninguno de sus recuerdos haberla visto llegar a ese extremo. Supuso que la visita del marqués ese día tenía algo que ver con su comportamiento. Biona, confundida, se dio cuenta de que jamás había visto al marqués en la habitación de la marquesa. Él solía colocar guardias frente a su despacho y dormitorio para impedirle el acceso, lo cual hacía aún más extraño que aquel encuentro hubiera ocurrido. Esa duda trajo consigo otra pregunta más inquietante. ¿Cómo había nacido Bellón? Era innegable su parecido con la marquesa, pero ninguno de los dos linajes, ni el paterno ni el materno, poseía cabello rubio. La duda se instaló en su mente, ¿era realmente hija del marqués? Aunque la idea de que la marquesa, tan obsesionada con su marido, hubiera tenido una aventura parecía improbable, su aspecto despertaba demasiadas sospechas. Decidida a obtener respuestas, Bellón fue directamente a buscar al marqués. Ya no le importaba si era o no su hija legítima, después de todo, ya había vivido una vez y fracasado, así que no tenía nada que temer. Al llegar, el guardia la detuvo y le preguntó qué hacía allí. Ella respondió que venía a ver a su padre y, antes de que él pudiera impedirle el paso, simplemente abrió la puerta y entró. El mayordomo quedó atónito por la repentina irrupción, mientras el marqués la observaba con su habitual indiferencia. Bellón no podía comprender cómo alguien tan distante podía haber despertado tanto amor en la marquesa. Se acercó al escritorio y, sin rodeos, le preguntó si realmente era su hija biológica. El marqués, sorprendido, dejó de escribir y le preguntó a qué se refería. Bellón repitió su pregunta con calma. Él le respondió cuestionando si esa respuesta realmente importaba, sugiriendo que dejara sus juegos para otro momento. Ella insistió diciendo que quizá no fuera importante ahora, pero que si algún día aspiraba a llegar a lo más alto, ese tipo de dudas podrían convertirse en una debilidad peligrosa. El marqués, sin levantar la vista, preguntó si acaso tenía la intención de convertirse en emperatriz. Con su habitual audacia, Bellón respondió con otra pregunta: ¿basta con desearlo para ser emperatriz? El marqués guardó silencio, pero ella continuó explicando que, en su vida pasada, ese tema había sido motivo constante de rumores. Había llegado a ser emperatriz, sí, pero su linaje siempre fue puesto en duda. Y como el marqués nunca abordó el tema públicamente, el escándalo creció hasta poner en peligro su posición y su sueño. Por eso ahora quería zanjarlo de una vez por todas. No era ingenua, sabía que cargar con una debilidad así podía destruirla antes incluso de empezar. Una vez más, el marqués evitó darle una respuesta directa. Sin embargo, en su silencio, Bellón comprendió algo importante: no era que él dudara de su linaje, sino que simplemente nunca había sentido la necesidad de aclararlo. Era un hombre reservado, de pocas palabras, y su silencio había sido malinterpretado por todos, incluida ella. Por primera vez, comprendió que siempre había sido su propia inseguridad lo que la atormentaba, y en ese momento, supo que él sí la consideraba su hija. El marqués se sorprendió al verla sonreír, aunque su rostro mostró una ligera molestia ante su osadía. Bellón retomó la conversación, respondiendo a la pregunta que él le había hecho antes: ¿si quiero ser emperatriz? Dijo que entre todas las mujeres solteras del imperio, no había una sola que no soñara con ocupar ese puesto. En su vida pasada también había deseado estar al lado del emperador y creyó que, si se convertía en alguien digna de ese lugar, vivirían felices para siempre. Pero ahora, sabiendo lo que el futuro le deparaba, infelicidad y ausencia de amor, dudaba si realmente valía la pena seguir ese mismo destino. Quizá, pensó, su vida anterior fue solo un guión del que debía liberarse. Convertirse en emperatriz no era cuestión de desearlo, sino de soportar las intrigas, sacrificios y soledad que ese puesto conllevaba. Y aunque el destino tal vez volviera a ponerla en ese camino, esta vez quería descubrir qué era lo que realmente deseaba. La conversación se convirtió en un intercambio de preguntas sin respuestas, hasta que la puerta se abrió de golpe. El mayordomo entró apresurado, con el rostro desencajado, y apenas logró pronunciar dos palabras: la marquesa. El marqués se puso de pie, visiblemente tenso. En ese instante, Bellón recordó su vida anterior. Aquella escena le resultaba inquietantemente familiar. Recordó que, ese mismo día, su ama de llaves había
había desaparecido, que había discutido con las criadas y descargado su ira rompiendo todo lo que encontraba mientras nadie se atrevía a detenerla. Solo cuando el mayordomo apareció con esa misma expresión, comprendió lo que estaba a punto de suceder. Era ese día, el día en que la marquesa murió. A la mañana siguiente, el sol brillaba intensamente. Era un día hermoso, tristemente adecuado para un funeral. Como dictaba la costumbre, el cuerpo de la marquesa sería incinerado y colocado en el mausoleo familiar. La cremación tendría lugar después de un velatorio privado al que solo asistiría la familia, y el cuerpo sería mostrado únicamente en el momento final. Nadie sabía con certeza qué había ocurrido. ¿Cómo había muerto realmente la marquesa? Dado que el marqués no había hecho ningún anuncio oficial, muchos sospechaban que no se trataba de una enfermedad. Lo único que parecía interesar a la sociedad era la apariencia del cuerpo. Querían saber si seguiría siendo hermosa incluso en la muerte, algo que, aunque morboso, despertaba la curiosidad de todos. Sin embargo, antes de que se abriera el ataúd, el marqués se adelantó y colocó una flor sobre la tapa. El gesto fue interpretado por muchos como una falta de respeto. Ni siquiera la miró por última vez, simplemente depositó la flor y se apartó en silencio. Quizás realmente era un hombre sin corazón, pensaron, y así lo había creído siempre Bellón, que en su vida anterior lo juzgó con dureza por su aparente frialdad. Pero esta vez, al observarlo, pudo comprenderlo. En su pasado, cuando apenas entendía el mundo, creyó que su actitud se debía a pura indiferencia. Los rumores y las habladurías solo la habían enfurecido más aquel día, al punto de abandonar el funeral llena de ira. Y, por supuesto, él no la detuvo. Pero ahora, desde una mirada más madura, comprendía el silencio del marqués. La verdad era que la marquesa se había quitado la vida. Aprovechó un descuido de las criadas y se arrojó desde el tercer piso de la mansión. En un edificio de ese tamaño, la caída fue fatal. Los funerales en los que no se mostraba el cuerpo solo se celebraban por dos motivos: enfermedades contagiosas o cadáveres tan dañados que no podían ser vistos. Aún así, siempre debía darse una explicación, pues el suicidio era un tabú en el imperio. A quienes se quitaban la vida no se les ofrecían rezos ni bendiciones para el más allá. Como jefe de la familia, el marqués ordenó silencio. La causa de la muerte nunca se hizo pública, y ni siquiera en su vida anterior Bellón supo cómo murió su madre. Así, una vez más, quedaría registrado que la marquesa falleció por causas naturales, y aquel gesto del marqués, interpretado por otros como indiferencia, sería en realidad un último acto de compasión. Por respeto, mantuvo el ataúd cerrado y colocó una flor encima. Bellón imitó su gesto y depositó la suya junto a la del marqués. Antes de alejarse, un hombre se acercó por detrás. El conde Pisón, padre de la marquesa y abuelo de Bellón, tembloroso, también dejó una flor sobre el ataúd. En ese momento, Bellón comprendió que él era uno de los pocos que realmente sentían la pérdida. Al levantarse, el conde perdió el equilibrio y casi cayó, pero su guardaespaldas lo sostuvo a tiempo. Antes de marcharse, el hombre miró fijamente a Bellón. Ella no entendió el motivo ni recordaba haberlo visto en su vida pasada. Pensó que tal vez intentaría decirle algo, pero el hombre solo se dio la vuelta y se marchó, dejándola con una extraña sensación de familiaridad. El funeral se extendió durante 3 días. En el último, el cuerpo fue llevado al crematorio para convertirlo en cenizas. Bellón recordó que, cuando era más joven, tanto en su vida pasada como antes de reencarnar, hubo momentos en los que realmente deseó el amor de su madre. Intentó cambiar su comportamiento, mostrarse más amable, incluso actuar como un chico para atraer su atención, pero nada funcionó. La marquesa nunca le dedicó afecto alguno, su mirada y su corazón pertenecían por completo al marqués. Bellón llegó a preguntarse si se parecía a él en algo, y si eso habría bastado para ganarse el amor de su madre, pero ahora comprendía que esas respuestas nunca llegarían. Con la muerte de la marquesa, el marqués se veía obligado a buscar una nueva esposa, ya que solo tenía una hija, y una mujer no podía heredar el título. Sin embargo, al repasar sus recuerdos de su vida anterior, Bellón no recordaba que el marqués se hubiera vuelto a casar. Tal vez eso significaba que no la odiaba tanto como aparentaba, o, al menos, eso deseaba creer. Quizás, si su madre encontraba la paz en su próxima vida, el hombre al que amó tanto no la habría despreciado del todo. Durante el rito final, el marqués entregó las cenizas de la marquesa a Bellón. Luego cortó un mechón de su propio cabello y otro del de ella, como dictaba la tradición. Los familiares directos debían colocar un mechón en la urna junto con las cenizas, simbolizando el vínculo que perduraría más allá de la muerte. Normalmente, el cabello del conde Pisón también habría sido incluido, pero debido al shock que sufrió el primer día, no fue posible. Al salir del crematorio, una mujer esperaba en silencio. Al menos no llegó tan tarde, murmuró. Era la condesa Pisón, abuela de Bellón. En su vida anterior, Bellón no la había conocido, pues huyó el primer día del funeral. De hecho, no existía un vínculo sanguíneo entre ellas. La condesa había sido plebeya antes de casarse con el conde. Ella había ido solo para entregar un mechón del cabello de su esposo, ya que él se habría disgustado si no participaba en el rito. El
El marqués lo aceptó, colocó el cabello en la urna junto a las cenizas y la selló. Luego, con la urna en las manos, simplemente se marchó. Cuando Bellón quiso seguirlo, la condesa la llamó, preguntándole si no deseaba verlo antes de partir. Dijo que le alegraría poder mirarla, aunque ella no lo creyó. ¿Cómo podía desear verla a alguien que apenas había estado presente cuando nació? Después de que la marquesa enloqueciera, nunca más regresó a la mansión. Aún así, Bellón preguntó por qué querría verla ahora, y la condesa respondió que era porque ella era su única pariente de sangre. Bellón recordó entonces que, en su vida pasada, poco después de la muerte de la marquesa, el conde había fallecido también, consumido por la tristeza. Una pequeña parte de su fortuna pasó a su nieta, pero la mayor parte fue heredada por la condesa. Dado su origen humilde, todos sospechaban que la condesa había matado al conde por dinero. Incluso la niñera de Bonnie le insistía en que la acusara durante el juicio. Gracias al testimonio de la joven, la condesa enfrentó varios cargos. En medio de las acusaciones, mientras era interrogada por el tribunal, sufrió un aborto espontáneo, pues estaba embarazada cuando el conde murió. Al retomar la conversación con la condesa, Bonnie le dijo que no era la única pariente consanguínea del conde. La mujer lo negó con firmeza, insistiendo en que sí lo era. Entonces Bonnie le preguntó qué era el hijo que llevaba en el vientre, si no era también de la misma sangre. Recordó que el conde murió 2 meses después y pensó que quizás la condesa ni siquiera supiera de su embarazo. Le pidió que se calmara, pues el estrés no le haría bien al bebé. No tenía por qué creerle, pero si no quería perder al niño, más valía que se cuidara. Tal vez sería buena idea decirle la verdad al conde cuanto antes. Sin embargo, sus palabras no sirvieron de mucho. El conde se irritó aún más y dijo que no era un conde, sino su abuelo. Bonnie continuó caminando y respondió que podía llamarlo como quisiera, y que si deseaba que lo llamara conde, así lo haría. Él seguía molesto y preguntaba por qué siempre lo trataban de esa manera. Bonnie, confundida, le preguntó quiénes eran ellos, refiriéndose a la condesa y a él, porque para ella la familia no era más que un grupo de extraños. En su vida anterior había amado de verdad a sus padres, eran prácticamente todo su mundo, pero después de vivir como Lie, había experimentado el verdadero amor paternal por primera vez, y eso le hizo comprender que compartir la misma sangre no te convierte en familia. Decidió marcharse. Ya le había quitado suficiente tiempo a la condesa. El conde seguía gritando, preguntándole por qué no lo consideraba su familia, pero Bonnie se alejó de todos modos. Al regresar a la mansión, el jefe de la casa estaba llorando, lamentando la situación y preguntándose cómo había podido dejar sola a una niña tan indefensa, ahora huérfana de madre. Bonnie no entendía tanto alboroto, pues incluso cuando su madre vivía apenas se hablaban. Guardó silencio mientras las criadas intentaban calmar a la niñera, que no dejaba de llorar, temiendo que se desmayara. ¿Quién cuidaría entonces de la joven sino ella? A pesar de los murmullos, Bonnie terminó quedándose dormida. Sin embargo, despertó al oír voces cada vez más fuertes. Al parecer, alguien intentaba entrar en su habitación. Era la condesa, que deseaba hablar con ella nuevamente. Antes de que la situación se agravara entre la condesa y la niñera, Bonnie intervino, diciendo que había estado intentando descansar, pero que, ya que la condesa había venido hasta allí, bien podía pasar. La niñera trató de impedirlo, pero Bonnie se mostró firme, lo que incomodó a la mujer. Pidió a las criadas que acompañaran a la niñera a otra habitación e invitó a la condesa a sentarse y tomar el té. La condesa comentó lo diferente que parecía la joven respecto a los rumores que había escuchado. Intentó esquivar el tema principal, pero Bonnie comenzó a irritarse y le pidió que fuera directa. Entonces, la condesa le pidió que visitara al conde al menos una vez. Como comenzó a amenazar con difamarla, diciendo que maltrataba a sus sirvientes, Bonnie aceptó visitarlo. Al llegar a la mansión del conde, la condesa explicó que él no se encontraba bien. Después del funeral, se había desmayado y, al recuperar la conciencia, lo primero que preguntó fue por Bonnie. Cuando ella abrió la puerta de sus aposentos, él se alegró profundamente al verla y le pidió que se acercara. Al observarlo de cerca, Bonnie comprendió que la condesa jamás habría matado al conde. No había necesidad de hacerlo, dado su delicado estado. El conde tomó la mano de su nieta y le preguntó si estaba bien. Bonnie no supo qué responder. Después de todo, ella y la marquesa nunca habían sido cercanas. Ni siquiera podía decir que fueran extrañas. En su vida anterior, al menos sentía remordimiento por su madre, pero en esta solo sentía lástima por la vida que había llevado, especialmente porque ella misma había cometido un error parecido, abandonar todo por amor. Pensándolo ahora, ni siquiera entendía por qué había actuado así entonces. ¿De verdad el amor era tan importante como para perderse a sí misma y actuar como una tonta? ¿Sería capaz esta vez de no repetir los mismos errores? ¿O al volver a verlo volvería a tomar las mismas decisiones? Mientras Bonnie se perdía en sus pensamientos, su abuelo la abrazó y le pidió disculpas. Por doloroso que fuera, nunca debió haberle dado la espalda. Todo era culpa suya, y le pidió a Fiona que no llorara. Ella se preguntó por qué decía eso, ya que quien lloraba era él, o al menos eso creyó, hasta que él le
secó las lágrimas. En ese momento comprendió que también estaba llorando. Tras pasar un rato juntos, se despidieron. El conde le aseguró que no se marchaba para abandonarla, sino por su bien, y que solo estaría fuera un tiempo. Unos días después de aquella reunión, la rutina de Biona volvió a la normalidad. Su niñera, entusiasmada, intentaba elegirle un vestido. Aunque a Biona no le hacía ninguna ilusión entrar en el palacio, su niñera le recordó que debía concentrarse, pues asistir allí requería más precaución de la que imaginaba. La mayoría de las chicas no pisaban el palacio hasta cumplir la mayoría de edad. Sin embargo, el hecho de que Biona hubiera recibido una invitación antes de su cumpleaños demostraba lo especial que era. A su niñera no le gustaba ninguno de los vestidos y hasta consideró mandar a confeccionar uno nuevo solo para la ocasión. Sin embargo, como era de último minuto, decidió optar por un vestido de encaje azul, pues sin duda era el color que mejor le sentaba a la joven. Aún así, aquel tono le trajo a Biona un recuerdo del pasado, una chica de cabello azul, alguien a quien no quería recordar. Le había dicho a su niñera que no se lo pondría, porque odiaba ese color. El azul, como el cielo, había sido el color favorito de Bian, pero ahora lo detestaba. Solo pensar en la persona asociada a ese color era suficiente para estremecerla. Creyó que quizá el reciente encuentro con su abuelo la había vuelto más vulnerable, incapaz de controlar sus emociones. Además, el hecho de tener que ir al palacio y conocer al príncipe heredero la ponía sumamente nerviosa. Le angustiaba la posibilidad de volver a enamorarse de él tan profunda e ingenuamente como la primera vez. Se preguntaba si seguiría siendo tan innegablemente guapo. La niñera, al notar su expresión, le preguntó si se encontraba bien. Biona se recompuso de inmediato y dijo que no ocurría nada, por lo que ambas continuaron revisando vestidos. La mujer la ayudó a ponerse un vestido verde, le arregló el cabello y el rostro, y le dijo que era la chica más hermosa del imperio. Aquellas palabras no le sentaron bien, pues en su vida anterior había creído realmente ser la más hermosa del imperio. No es que ahora se considerara fea, pero sabía que no era la más bella. Ese título pertenecía a otra, la chica del cabello azul claro, la misma de la que el príncipe heredero se había enamorado. El motivo oficial de la invitación al palacio era un gesto del emperador para ofrecer sus condolencias a la hija del marqués, quien había perdido a su madre. Pero Biona conocía el verdadero motivo. El emperador tenía una sola emperatriz, 2 consortes imperiales y numerosas concubinas. Había engendrado más de 10 hijos, entre ellos 6 príncipes, aunque solo 2 poseían el potencial para heredar el trono. El primero era el príncipe mayor, hijo de la primera consorte; el segundo, el sexto príncipe, hijo de la última emperatriz, quien había fallecido hacía más de 10 años. Desde su nacimiento, el emperador había declarado príncipe heredero al sexto príncipe. Sin embargo, tras la muerte de su madre, la nueva emperatriz, hija de un varón sin poder, no consiguió aumentar su influencia dentro del imperio. Como resultado, gran parte de la nobleza comenzó a apoyar al primer príncipe como el sucesor legítimo. El primer príncipe era 16 años mayor que el heredero, lo cual suponía una gran desventaja, pero el emperador se mantuvo firme en su decisión, y el primer paso en su plan para fortalecer la posición del sexto príncipe fue nada menos que Viana. La casa Alliant, que se había mantenido neutral durante generaciones, era muy codiciada tanto por el emperador como por la nobleza. Sin embargo, ninguno había logrado ganarse al marqués. Por eso, el emperador decidió adoptar una nueva estrategia, acercarse a través de la hija del marqués, Bion. La protagonista sabía perfectamente que su viaje al palacio no era solo para recibir condolencias. El emperador necesitaba una excusa para llevarla allí, y la muerte de la marquesa Martianés le brindaba la oportunidad perfecta. Incluso envió el carruaje real a recogerla, uno reservado únicamente para la realeza o personas oficialmente reconocidas por el emperador. Aquello dejaba claras sus verdaderas intenciones. Una vez más, Biona seguía el camino del destino, temerosa de sus propios sentimientos ante el reencuentro con el príncipe heredero. Aunque ahora era alguien distinta, con más experiencia que en sus vidas pasadas, debía mantener su corazón fuerte para superar el amor imprudente que una vez sintió por él y conservar la cordura para cumplir su propósito. Durante el trayecto al palacio, por primera vez en mucho tiempo, el marqués habló con Biona. Le preguntó si realmente quería convertirse en emperatriz como las demás. Como era costumbre entre ellos, intercambiaron palabras cortantes. Biona le respondió que su opinión no importaba en ese asunto, a lo que el marqués, con su habitual tono mordaz, replicó que si no importara, no habría preguntado. Aún así, Biona no entendía por qué se preocupaba por ella ahora, cuando nunca lo había hecho antes. El marqués simplemente dijo que lo hacía porque se trataba de su hija. Biona recordó que en su vida pasada su padre jamás se interesó por ella, ni siquiera cuando se convirtió en princesa heredera o emperatriz. Nunca le preguntó si aquello era lo que deseaba, pero dado que ahora actuaba de forma diferente, quizás era hora de que ella también cambiara. Entonces preguntó qué sucedería si no quisiera ser emperatriz, si realmente tenía derecho a elegir. Pero para el emperador, eso ya
ya estaba decidido, Biona sería la princesa heredera, a menos que existiera una razón poderosa para impedirlo, lo cual era improbable. Inevitablemente, el príncipe heredero la elegiría, no por amor, sino por el poder que representaba. Incluso el emperador no tenía otra opción. Biona era la candidata perfecta para convertirse en princesa heredera y futura emperatriz. Decidió insistir y preguntó a su padre si, en caso de negarse, todo esto simplemente desaparecería y nunca sucedería. El marqués respondió que sería muy difícil. Aquello la irritó, pues si sabía que era difícil, ¿para qué se había molestado en preguntar? En ese momento, llegaron al palacio imperial. El marqués bajó primero del carruaje y le ofreció la mano para ayudarla. Al hacerlo, le dijo que, aunque sería difícil, no era imposible. Biona lo miró sorprendida. Parecía que el corazón de hielo del marqués comenzaba a derretirse, mostrando por fin una pizca de preocupación por su hija. Ella aceptó su mano y descendió del carruaje, preguntándose qué habría querido decir exactamente. ¿No era imposible? ¿Significaba que la ayudaría? ¿O había algo más detrás de sus palabras que aún no comprendía? Al llegar al palacio, ambos fueron anunciados ante el emperador, quien los recibió con una amplia sonrisa y les pidió que pasaran a la cámara principal. Biona se sintió nerviosa de volver a aquel lugar que conocía tan bien. Recordaba cada rincón de la sala de audiencias y del palacio, y sabía que pronto lo vería por primera vez en esta nueva vida. Tanto Biona como el marqués Gabriel se presentaron ante el emperador. Este lo saludó con entusiasmo, comentando lo mucho que la joven se parecía a su padre. Biona no recordaba que él hubiera dicho eso en su vida pasada, entonces apenas sabía cómo comportarse en su presencia. El emperador la elogió de nuevo y le pidió que se acercara. Ella miró al marqués en busca de aprobación y él asintió. Al dar un paso al frente, el emperador le preguntó su edad. Biona respondió que cumpliría 11 años ese año. El emperador sonrió satisfecho y dijo que era perfecto. Ella comprendió de inmediato lo que quería decir, pero, por alguna razón, sintió que esta vez el emperador la miraba con una simpatía que antes no había sentido. Sin embargo, esa buena impresión no duró mucho tiempo. Los guardias anunciaron la llegada del príncipe heredero. Biona temía mirarlo, temía revivir todas esas emociones y destruirse por ese amor tonto. O tal vez, esta vez, su presencia no significaría nada. El príncipe pareció muy complacido de verlos y ofreció sus condolencias al emperador. Su apariencia era mucho más juvenil de lo que recordaba, pero eso tenía sentido. Ahora solo tenía 14 años, y en sus recuerdos había sido mucho mayor. Aún así, tanto entonces como ahora, tenía un rostro verdaderamente hermoso. Atentamente, Biona se presentó al príncipe heredero, quien quedó impresionado por sus modales. El emperador le pidió que se acercara también y comentó que realmente parecían la pareja perfecta. Preguntó si el marqués no opinaba lo mismo, pero este no respondió. Entonces, el emperador se dirigió a su consejero, quien dijo que se veían maravillosos juntos, que incluso parecían un par de alas de pájaro. Era la primera vez que la protagonista veía esa faceta del emperador. No sabía si siempre había sido así o si simplemente había estado demasiado absorta en sus propios asuntos, prestando atención solo al príncipe heredero. El consejero le recordó que era hora de asistir a la sesión de la corte. El emperador no dejaba de elogiar a Biona, diciendo que probablemente había perdido la noción del tiempo hablando con una joven tan encantadora y que sería una lástima dejarla marchar tan pronto. Le sugirió que se quedara un rato en el jardín, ya que estaba en plena floración. La protagonista pronto se dio cuenta de que todo había sido planeado. Lo tenían todo preparado incluso antes de su llegada. El emperador aconsejó a Biona que esperara en el jardín mientras su padre asistía a la sesión de la corte. Aunque no quería ir, no podía desobedecer al emperador. Él también le pidió al príncipe heredero que la ayudara a orientarse en el palacio y la acompañara al jardín. El príncipe heredero accedió y le ofreció la mano. Al extenderla, la de ella temblaba claramente, pues aquello era exactamente igual que en su vida pasada. Pero la única diferencia era que, en su vida anterior, el temblor provenía del nerviosismo por pasar tiempo con él. Hoy, era un temblor de miedo. Miedo a la persona en la que podría convertirse. Caminaron juntos y llegaron al jardín del palacio de Apead, el palacio de la princesa heredera, que ahora estaba vacío. La protagonista no pudo evitar notar lo idéntico que se sentía toda su vida anterior. Incluso el cielo parecía brillar de la misma manera, y la brisa soplaba exactamente como aquel día, como si los dioses se burlaran de su situación. Porque justo en ese instante, una ráfaga de viento más fuerte sopló, esparciendo pétalos blancos alrededor del príncipe heredero, haciendo que su cabello plateado armonizara a la perfección con la escena. Y en ese momento, tal como en su vida pasada, él extendió la mano hacia el rostro de Biona para recoger un pétalo que había caído en su cabello. Y fue exactamente así como, en su vida pasada, se enamoró de Sirius Pristin, el príncipe heredero del imperio Priston y quien se convertiría en el futuro emperador. Incluso si muriera una y otra vez, sabía que lo recordaría, precisamente porque lo había amado lo suficiente como para sacrificar su vida. Recordando, rememoró que al principio él no la
la odiaba. No era de los que demostraban mucho afecto, pero tampoco era indiferente como el marqués. Dado que había vivido como príncipe heredero toda su vida, sabía muy bien cómo tratar a la gente. Siempre la trató con cortesía, y ella terminó confundiendo esa cortesía con amor. En su vida anterior, nunca recibió afecto genuino de él, y muchas veces, por no distinguir entre cortesía y amor, malinterpretó las verdaderas intenciones del príncipe heredero. Solo cuando él se enamoró de otra mujer comprendió la clara diferencia. La forma en que trataba a su amada era completamente distinta a cómo trataba a los demás. Y tal vez, si en ese momento lo hubiera aceptado y lo hubiera dejado ir, las cosas habrían sido diferentes. Pero entonces se negó a aceptar la situación y descargó todo su resentimiento en la mujer que él amaba. Aunque él no la amaba, siempre la trató con respeto por ser su esposa. Pero en algún momento comenzó a odiarla y despreciarla. Y lo único que ella podía pensar era que él había cambiado por culpa de esa otra mujer. Todo porque se había negado a admitir la verdad. Él siempre la había mirado con un aire de desprecio, incluso antes de enamorarse de la mujer de cabello azul. Al día siguiente de su visita al palacio, su niñera entró muy alegre, diciendo que la joven había recibido flores del palacio imperial. Y con eso, la niñera concluyó que el príncipe heredero debía haberse enamorado de la joven. Pero Biona sabía la verdad, y aquel simple regalo no era tan simple. Después de todo, las flores de Leisa simbolizaban a la princesa heredera, así que era poco probable que el príncipe heredero las hubiera enviado. Probablemente ni siquiera sabía que las había recibido. No era realmente un regalo, era más bien un mensaje del emperador a los nobles de que la próxima princesa heredera ya había sido elegida, sobre todo porque la familia no estaba alineada con ninguna facción política, y Biona era la aliada tanto del marqués como del conde, su abuelo. Y como una mujer no podía heredar una casa noble, lo más probable era que su esposo asumiera el título de marqués. En su vida pasada, recordaba que por esas fechas el nuevo heredero de la casa de alguien ya había sido elegido, pero no podía recordar quién era, ya que lo único en lo que podía pensar era en el príncipe heredero. Incluso se sintió aliviada de que, en su encuentro en esta vida, hubiera manejado las cosas mejor de lo que esperaba. Aunque el corazón de Biona se aceleró al ver al príncipe heredero, los recuerdos de su vida como Lie la mantuvieron con los pies en la tierra. Y gracias a eso, no se enamoró perdidamente de él como en su vida pasada. Molesta por el hecho de estar pensando de nuevo en el príncipe, Biona decidió hacer otra cosa. Decidió dar un paseo para ver si podía distraerse un poco. Al salir de sus aposentos, notó que el jardín de la mansión estaba completamente descuidado. Probablemente porque la marquesa solo tenía ojos para el marqués y no se ocupaba de nada en la casa, dejando que el jardín se convirtiera en una jungla. A pesar del caos, aquel lugar aún emanaba paz. Biona caminaba por el jardín algo preocupada, pues, al no estar bien cuidado, podría haber algún animal salvaje. Esperaba que no, ya que deseaba convertir aquel lugar en un refugio donde encontrar la paz. Pero antes de terminar de pensarlo, oyó un ruido proveniente de un arbusto cercano. Y, por supuesto, lo primero que se le pasó por la cabeza fue que podría ser un oso. Pero, pensando racionalmente, dado que estaban dentro de una mansión y se encontraban en la capital, probablemente no sería nada demasiado grande. Probablemente sería un gato o un mapache, tal vez incluso un conejo pequeño. Aunque estaba asustada, decidió acercarse y ver qué era. Al apartar el arbusto, se topó con una criatura de pelo negro que casi parecía un gato, y cuando la sacó del arbusto, resultó ser un niño. Lo primero que recordó al verlo fue a su antiguo perro de su vida como Lie Tun. Se preguntó cómo había llegado allí aquel niño y quién era. Lo examinó de arriba a abajo, pero antes de que pudiera decir nada, oyeron a los sirvientes llamándolo, preocupados de que, si se perdía demasiado en la mansión y acababa en los aposentos de la joven, sería un desastre. Biona se puso de pie y se encaró con las criadas, preguntándoles qué querían decir con eso. Al ver que las criadas dudaban en responder, la protagonista dejó claro que no estaba allí para juegos. Dijo que, ahora que la señora Martia había fallecido, ella era la nueva señora de la casa, así que ese jardín también le pertenecía. Y puesto que las criadas habían entrado en su jardín sin permiso, ¿cómo se atrevían siquiera a no responder a su pregunta? Desesperadas, las criadas se disculparon. Biona, temerosa de que vieran al niño cerca, lo cubrió con su capa y les dijo que se marcharan inmediatamente, ya que estaban haciendo demasiado ruido. Después de que se fueran, Biona se volvió hacia la niña, se acercó y le preguntó qué debía hacer con ella. Recordaba perfectamente quién era en su vida pasada. Poco después de la muerte de la marquesa Martia, el marqués llevó a Lant a la mansión. Sin embargo, en su vida anterior se enteró de Lant mucho después de su llegada, y en esa vida lo odiaba porque su presencia en la mansión había herido su orgullo al demostrar que no era la única hija del marqués, sobre todo porque Lant se parecía mucho más al marqués que ella. Cualquiera podía reconocer que eran padre e hijo con solo mirarlos. En su mente de entonces, mientras ella y la marquesa eran ignoradas, el marqués simplemente había traído a un niño extraño a su hogar. Desde el día en que se enteró de él hasta el día
día en que partió hacia el palacio, atormentó a Lant a diario y ordenó a las criadas que hicieran lo mismo. Y como nadie la detenía, e incluso muchos la alentaban, lo atormentaba cada vez más. Lant soportó toda la crueldad en silencio, ni siquiera cuando los sirvientes lo intimidaban pudo responder, simplemente los miraba fijamente. Y eso, debido a su silencio, le hacía recordar aún más al marqués, lo que la enfurecía cada vez más, porque todo el odio que sentía por el marqués lo descargaba sobre Lant. Y como ni siquiera al marqués parecía importarle la crueldad que ella le infligía, a Lant solo le quedaba sufrir en silencio. Curiosamente, en su vida pasada, aunque Lant era el único heredero de la casa, el marqués nunca habló de sucesión. La casa de Ent siempre había lidiado con una baja natalidad. Había oído que el marqués tuvo un hermano menor, pero murió muy joven. Aún así, nunca entendió por qué, si Lant era realmente hijo del marqués, no hizo nada para detener el odio y el tormento que ella le infligía. En cambio, lo único que hizo el marqués fue enviar a Lant al anexo y asegurarse de que solo recibiera la mínima educación nobiliaria. Pero ahora la historia era diferente. En esta vida no había atormentado a Lant ni tenía intención de hacerlo, sobre todo ahora que se daba cuenta de lo mucho que se parecía a su antiguo cachorro, Terrun, y eso la impulsaba a cuidarlo como antes lo había hecho con su perrito. Diona intentó hablarle, diciéndole que si fuera la ella del pasado, probablemente no se escaparía tan fácilmente, pues no debía encontrarse con ella. Pero, al igual que su padre, él no respondió. Decidió curarle las heridas, pero como su niñera estaba en su habitación, no pudo llevarlo allí. Extendiendo la mano para ayudarlo a levantarse, recordó un lugar donde podría curarle las heridas, y Lant se sorprendió claramente por su amabilidad. En su vida pasada, Lant era 4 años menor que ella, pero como solo lo vio mucho después, ya era más alto que el marqués. Era asombroso ver a aquel pequeño cachorro convertido en un hombre fuerte y alto. Mientras caminaban sin ser vistos por el jardín descuidado, las criadas seguían buscando a Lant frenéticamente. Diona notó lo mucho que intentaba evitarlas, parecía asustado. Entonces oyó a una de las criadas perder la paciencia, diciendo que si lo atrapaba, se metería en un gran lío. La protagonista se dio cuenta de que Lant probablemente ya había sido maltratado por las criadas incluso antes de que ella comenzara a atormentarlo en su vida pasada, pero no tenía sentido, si se parecía tanto al marqués. ¿Por qué las criadas lo trataban así? No parecía un alborotador, simplemente se quedó allí, en silencio, temblando. Algo andaba muy mal en esa mansión, y Diona decidió que llegaría al fondo del asunto. Dado que el marqués rara vez se involucraba en los asuntos domésticos, el mayordomo y el jefe de la casa habían terminado controlándolo todo, especialmente porque todos los sirvientes estaban bajo la supervisión de su niñera. Después de recorrer toda la mansión, Diona llamó a una puerta. Ahora bien, quizás te preguntes dónde estaba exactamente. ¿Llevar a ese niño a que lo atendieran sin que nadie se enterara? ¿A dónde fue? A la oficina del marqués. Sí, en serio, lo llevó allí. Todos quedaron atónitos. El mayordomo no sabía por qué habían venido, ni tampoco el marqués, y Diona simplemente se sentó y le pidió al mayordomo que trajera vendas de inmediato. Diona notó que el marqués le prestaba más atención desde su última conversación, algo muy distinto a cómo eran las cosas en su vida anterior. El mayordomo llegó con las vendas y dijo que todas las heridas en las manos del niño parecían más bien rasguños de algo afilado y que sus mejillas estaban claramente rojas e hinchadas. Probablemente alguien lo había golpeado. La protagonista se dio cuenta de que podría haber sucedido cuando lo sacó de los arbustos y, para evitar problemas, decidió decir la verdad sobre sus mejillas. Explicó que lo había jalado de las mejillas cuando lo encontró en los arbustos y que accidentalmente le había dejado esas marcas. Su piel probablemente era muy sensible y alguien debería tener más cuidado para que no volviera a suceder. Luego pidió que, en cuanto el mayordomo terminara de curar las heridas, le llevara un pastel a su habitación y antes de irse, le indicó que el muchacho la acompañara con el pastel. Más tarde, en sus aposentos, Lant se sintió conmovido por la deliciosa comida. Ella le dijo que comiera. Sin dudarlo, extendió las manos y tomó el pastel, comenzando a comer. En ese momento oyó a las criadas comentar sobre él: qué vulgar. Realmente no puede ocultar sus orígenes. ¿Por qué la joven está comiendo con alguien así? Diona se dio cuenta de que no le habría importado si ella fuera quien lo estuviera molestando, pero no le gustó que las criadas lo hicieran, así que les pidió que se fueran. Sorprendidas por la reacción de la joven, las criadas preguntaron qué había sucedido. Fue entonces cuando Diona decidió mostrar sus garras de nuevo, preguntando si las criadas ahora tenían la costumbre de cuestionar a sus amos, y si las palabras no bastaban, tal vez debería demostrarlo con hechos. Por supuesto, se marcharon de inmediato. Diona notó que el pobre Lant temblaba al menor ruido, probablemente lo habían maltratado terriblemente. Aunque en esta vida había decidido no formar lazos con nadie, se dio cuenta de que sería difícil ignorarlo, y tal vez tener un aliado en esta vida no era tan malo. Le preguntó si quería que castigara a esos sirvientes. Aunque dudó un instante, negó con la cabeza. Le preguntó por qué
que no, sobre todo porque se habían reído de él. Si habían hecho algo mal, debían ser castigados. Ser crueles con él era una ofensa grave. El pobre Lant rompió a llorar, diciendo que le dolía. Los castigos dolían demasiado. Sin pensarlo dos veces, Fiona sintió compasión y terminó abrazando al pobre chico. Le dijo que no se preocupara, que no haría nada, y a partir de ese momento decidió limpiar la mansión y poner todo en orden. Tratándolo como a un cachorrito, no dejaba de abrazarlo y decirle que llorara cuanto quisiera. Prácticamente lo trataba como a su primera posesión en esta nueva vida. Más tarde, en los aposentos del marqués, ya había decidido que en esta vida no permitiría que Lant se convirtiera en un ser frío e insensible como su padre, así que pidió un profesor. El mayordomo la interrumpió, diciendo que la joven ya tenía profesores en diversas áreas, etiqueta, cultura, matemáticas e historia. Pero ella dijo que necesitaba a los mejores profesores para cada materia porque quería educar a alguien. El marqués preguntó quién era, y ella dijo que era Lant. Incluso le preguntó por qué hacía esto, pero su respuesta fue vaga. Simplemente dijo que quería educarlo y, puesto que ella no asistiría a ninguna de sus propias clases, también podía despedir a todos sus profesores. Con el rostro limpio y una sonrisa, dijo estar segura de que el marqués accedería a su petición. Antes de salir de la habitación, el marqués le preguntó por qué mostraba interés en aquel niño, y la protagonista, algo desquiciada como siempre, simplemente respondió, porque Lant me pertenece, y no toleraría que nadie menospreciara a mi pequeño cachorro. Dijo que su intención era convertirlo en el mejor en todos los aspectos, y por eso necesitaba la ayuda del marqués. En esta vida aún era pequeño y adorable, pero estaba segura de que algún día aquel cachorro se convertiría en una bestia poderosa, a la que nadie podría subestimar. Y así, la familia Alien se convertiría en las alas que impulsarían a esa bestia hacia adelante. Al salir de las habitaciones del marqués, Fiona se topó con una doncella visiblemente nerviosa, quien le preguntó si regresaría a sus aposentos. La joven notó que las doncellas la observaban más de lo habitual, probablemente aquella había estado escuchando tras la puerta. Unos días después, la habitación de Lance fue trasladada del anexo al edificio principal por orden de Fiona, aunque su niñera se aseguró de que siguiera estando lejos de la suya. Aún así, al estar más cerca, Fiona decidió pasar por alto la intromisión de su niñera. Pero esa noche no pudo dormir, preocupada por si Lance ya se habría dormido y cómo se sentía con el cambio. Al levantarse, notó que su niñera tampoco estaba en la habitación y, temiendo lo peor, corrió hacia la de Lance para comprobar que estuviera bien. Lo que encontró fue una escena terrible. Varias criadas lo humillaban, llamándolo criatura repugnante y diciéndole que debía saber a quién le había robado la vida para colarse en esa mansión, que un bastardo como él no merecía estar allí, y quien lideraba aquel abuso no era otra que la niñera, gritándole que la señora sufría por su presencia. Incapaz de soportar más, Fiona abrió la puerta de una patada, provocando que todos se estremecieran del susto. La niñera, confusa, preguntó qué hacía allí, pero Fiona, furiosa, le dijo que había cometido un grave error y llamó al mayordomo de inmediato. Cuando este llegó, Fiona declaró que acababa de presenciar cómo las criadas y la niñera maltrataban a Lance. En la mente de la niñera, la marquesa había muerto por culpa del niño y por eso debía sufrir el resto de su vida. Fiona solo respondió que la niñera debía haber tenido más cuidado, porque no era la única enfadada, el marqués también lo estaba. Tras aquella noche, la mansión se sumió en el caos. Con los testimonios de las criadas implicadas, se descubrió que la responsable era la ama de llaves. Aún así, Fiona no podía soportar verla castigada. Lo que había hecho era imperdonable, pero también había sido quien la crió y educó. Le pidió personalmente al marqués que la despidiera, y aunque él dudó, respetó los deseos de su hija. Lo último que la niñera dijo antes de irse fue que Fiona se arrepentiría de ese día. No miró atrás ni una sola vez al marcharse. Después de eso, Fiona se aseguró de contratar nuevas criadas leales y jamás volvió a saber de la niñera. Una tarde, mientras tomaba el té con Lance, notó que él parecía inquieto. Lance le preguntó si sufría por tenerlo viviendo en la mansión. Ella le dijo que no se preocupara, pero él insistió en que las criadas le habían dicho que, cuando llegó, la había hecho sufrir. Fiona supo cómo animarlo y le aseguró que nunca se había sentido así, que haría todo lo posible para que fuera feliz allí. Gracias a eso, él nunca perdió la confianza mientras vivió en la mansión. Sin embargo, a pesar de los cambios en la vida de Fiona, ciertos eventos parecían repetirse. En su vida pasada, ella y el príncipe heredero se comprometieron durante la celebración de su mayoría de edad. Como aún era joven, la facción que apoyaba al primer príncipe se opuso al matrimonio y solo se comprometieron. Si todo seguía igual, al cumplir 16 años se convertiría en la princesa heredera. 4 años después de la muerte de la marquesa, se acercaba su cumpleaños y su preocupación por el matrimonio crecía. Debía actuar antes de que todo se repitiera. Y allí estaba él, la causa de su inquietud, el príncipe heredero, con quien tomaba el té mientras pensaba en todo esto. Él, fingiendo cortesía, le preguntó si se encontraba bien, pues parecía tener una expresión extraña.
montaña. Ella respiró hondo, recordando lo vivido en su vida pasada, recordando que aquello no era amor, sino simple educación. Como no respondía, él dijo que llamaría a un médico, pero antes de irse, ella lo sujetó y aseguró que solo se sentía un poco mareada. Él volvió a preguntarle si estaba bien, y ella insistió en que sí. Aunque se habían encontrado varias veces, a Biona aún le resultaba incómodo estar cerca de él. La situación empeoraba porque el emperador creía que, si pasaban tiempo juntos, su relación florecería naturalmente. Pero era evidente que el príncipe no estaba interesado en avanzar en la relación. En esta vida, las cosas se sentían diferentes. Siempre había pensado que él la encontraba molesta, pero ahora, al menos, parecía preocuparse por ella. Quizás fuera porque ya no era tan dependiente como antes. Pero eso no importaba, pues su plan no era casarse con él en esta vida. Entonces decidió hablar de romper el compromiso. Comenzó diciendo que ya habían pasado 2 años y medio desde que se comprometieron. Antes de que pudiera terminar, el príncipe se sorprendió, comprendiendo sus intenciones, y le preguntó si había hecho algo mal. Biona respondió que no, que él siempre la había tratado con respeto. Sin embargo, él insistió, preguntando si había hecho algo que la incomodara. Ella negó nuevamente y, al verlo mirarla como en su vida pasada, reunió valor y dijo, si digo que sí, ¿podemos evitar estos encuentros? Él sonrió, sabiendo que sería difícil para ambos, y respondió que, como prometidos, debían verse. Entonces Biona declaró que cualquier compromiso podía romperse. Él perdió la paciencia y le preguntó si de verdad quería terminarlo. Ella dijo que sí, que quería hacerlo porque no lo amaba. El príncipe rió, sorprendido, y dijo que no sabía que fuera tan directa, pero al notar que hablaba en serio, replicó que era ingenua. Le explicó que en la nobleza nadie se casa por amor, que los matrimonios son alianzas entre familias, un deber que asegura poder y estabilidad. Dijo que, habiendo nacido en una familia privilegiada, debía entender que casarse por el bien de la familia era lo correcto. Pero mientras lo escuchaba, Biona pensó que si seguir ese camino la llevaría otra vez a la tragedia, no lo haría. La vida era demasiado corta para desperdiciarla en un lugar donde no quería estar. Así que le respondió que su sueño era encontrar a alguien a quien amar de verdad y pasar el resto de su vida feliz con esa persona, una felicidad que Lie conoció, pero que ella nunca experimentó. Luego preguntó si realmente tenía que ser ella quien estuviera a su lado. Dado que su compromiso estaba sujeto a condiciones, ¿no sería mejor que él encontrara a otra joven con mejores perspectivas? El príncipe, cansado de las palabras de Biona, respondió que debía de estar equivocada, pues no hay nadie con mejores perspectivas que ella. Biona le pregunta si está seguro. Necesita, de una forma u otra, impedir que se celebre la boda. Como nunca le importó lo que los demás pensaran de ella y ahora ya no necesita complacerlos, no tiene por qué callarse y puede decir lo que piensa. Y así continúa, diciéndole al príncipe que, si quiere, con gusto le encontrará la mujer perfecta. Aún molesto por la conversación, el príncipe dice que, incluso si existiera alguien mejor que Biona, y que, ya celebraron su ceremonia oficial de compromiso y ella es oficialmente su prometida. Hay una solución mucho más sencilla, solo necesita amarlo. Se acerca, casi la besó, pero cuando ella intentó detenerlo, él le agarró la mano. Mostrando su lado oscuro, dijo que cuando la presa huye, es instinto del cazador perseguirla. Y, sin ánimo de presumir, era un excelente cazador, así que más le valía no provocarlo. Incluso terminó la frase llamándola mi presa. De camino a casa, Biona se preguntó si siempre había estado así de loco o si solo era en esta vida. Pero sabía que no habría aceptado romper el compromiso tan fácilmente. Nunca iba a ser tan sencillo, sobre todo porque en esta vida aún no había conocido a la chica del pelo azul y aún necesitaba lo que Biona tenía en relación con su familia. Aún así, su reacción fue un poco sospechosa. No estaba enfadado ni irritado, simplemente la miraba fijamente, como un depredador mira a su presa. Y eso la irritó, porque estaba tan sorprendida por su reacción que no pudo hacer nada. Pero debería haberle dado un puñetazo a esa cara tan irritante como atractiva. Sinceramente, dejar que las cosas sucedieran como debían esta vez no estaría tan mal, porque después de todo, no iba a sufrir como en el pasado. En cuanto encontrara a su verdadero amor, podría simplemente alejarse y seguir con su vida, encontrar a alguien a quien amar de verdad y vivir felices para siempre. Incluso encontrar compañía y vivir sus días hasta la vejez sería suficiente. Pero la forma en que él la trató era algo que no podía olvidar. ¿Cómo se atrevía a llamarla presa? ¿Acaso creía que solo los cazadores podían cazar? Decidió hacerle arrepentirse y demostrarle que incluso los cazadores pueden convertirse en presa. En cuanto regresó a la mansión, le preguntó a la criada dónde estaba Lant. Al parecer, estaba en el campo de entrenamiento y la criada le preguntó si debía ir a buscarlo, pero Biona decidió ir ella misma, preocupada tras enterarse de que había traído a un soldado retirado como instructor. Pero, como era de esperar de alguien que una vez estuvo entre los 10 mejores del imperio, era un excelente instructor. No entendía mucho de pelear, pero al ver a Lant enfrentarse a alguien así durante tanto tiempo, su maestro debió
debía de tener un talento increíble. Después del entrenamiento, se saludaron y Land notó que Fiona ya había regresado a casa. Contento de verla, le preguntó qué había hecho allí, llamándola hermana. En ese momento, Fiona siguió tratándolo como a su perrito faldero y le dijo que no la llamara así. El hecho de que fuera un poco mayor no significaba que pudiera ignorar sus palabras, ya que eran ley, y el pobre chico parecía completamente enamorado, o tal vez simplemente digno de lástima. Notó que ella no actuaba como de costumbre y le preguntó si había ocurrido algo en el palacio. Ella dijo que sí, que la había mordido un perro rabioso, probablemente con rabia. Preocupado, Land preguntó cómo podía haber un perro en el palacio y si estaba herida. Sin decir nada, ella simplemente lo abrazó. Él se sonrojó, diciendo que acababa de entrenar y que probablemente olía a sudor, pero ella le dijo que no, que solo percibía el aroma del cálido sol. Land era la persona que más consuelo le brindaba a Fiona y por eso quería que todo siguiera igual. Pero antes de que pudiera recargar energías con su cachorrito, apareció una doncella con terribles noticias. Su abuelo, el conde Pinson, estaba muy delicado de salud. Tras la última vez que se separaron, no estaba segura de si era una coincidencia, pero era el mismo día en que había muerto en su vida pasada. 2 meses después, cuando la visitó, se había mudado a una mansión cerca de la suya y por eso la visitaba con frecuencia. Era como si intentara recuperar el tiempo perdido, pero, por alguna razón, su cuerpo seguía muy frágil, así que todos a su alrededor se habían estado preparando para lo inevitable y ese día probablemente había llegado. Al llegar a la mansión del conde, encontró a Elle, la hija del conde, Ariel, y ahora también su tía. Fiona le preguntó por qué estaba allí sola, que no debería estar merodeando, pero ella dijo que quería entrar en la habitación de su padre. Aunque sabía que ella realmente quería verlo, a Fiona le preocupaba dejarla entrar y que presenciara algo doloroso. Desde dentro de la habitación salió alguien a quien ya reconocía, Evan, el sucesor del conde Pinson. La información sobre Evan Pinson siempre había sido un misterio. Ni siquiera en su vida pasada se conocía su nacionalidad ni quiénes eran sus padres. Nunca se había revelado nada. Por eso, la familia Pinson siempre había desconfiado de él y se había opuesto a que se convirtiera en heredero. Aún así, según los deseos del conde, heredó el título de conde de Pinson y después de eso la familia Pinson se hizo mucho más rica, entrando en su época dorada. Eran comerciantes y a muchas damas nobles les encantaba lucir los artículos que les habían comprado. Se puso de moda exhibir las compras, vestidos, joyas, zapatos, todo tipo de artículos de lujo. Debido a la impresión que Fiona tenía de él y de los Pinson como vendedores de artículos para mujeres, no esperaba que fuera como era, alto, de hombros anchos y rasgos afilados. Parecía más un guerrero que un mercader. Ella se alegró de verlo y corrió a sus brazos. Fiona se sorprendió, pues ella solía ser tímida con los desconocidos. Si se comportaba así con él, debían ser muy cercanos y verse a menudo. Le dijo a ella que aún no podía ver a su padre, ya que, aunque la extrañaba muchísimo, estaba muy enfermo, así que tenía que esperar un poco más. Mientras la consolaba, miró hacia la puerta, indicándoles a Fiona y a su padre que entraran a hablar con el conde. El conde se veía muy débil, pero se alegró de ver a Fiona. Aunque estaba acostumbrada a despedirse de mucha gente, incluso en otras vidas, habiéndolo hecho innumerables veces, aún sintió un gran peso en el pecho al ver a su abuelo así. Él le agradeció que hubiera venido y le deseó que fuera feliz. Y así, pronunció sus últimas palabras antes de partir. La condesa se derrumbó de desesperación al saber que se había ido y comenzó a llorar. Fiona se dio cuenta de que, desde que reencarnó como niña, su abuelo había sido la primera persona a la que había sentido como familia, igual que en su vida pasada. Su amor y bondad fueron suficientes para derretir todo el hielo y las barreras que había construido alrededor de su corazón como Fiona en esta vida. Aunque sabía que no le quedaba mucho tiempo, vivió 4 años más, a diferencia del pasado, y por eso estaba profundamente agradecida de haber tenido incluso ese tiempo extra con él. El marqués notó que Fiona no se encontraba bien y, cuando la giró hacia él, se dio cuenta de cuánto lloraba. En un momento de debilidad, simplemente abrazó a su padre y él le dijo que podía llorar todo lo que necesitara, que se quedaría así hasta que sus lágrimas se secaran. Debido a la frialdad que solían mostrarse el uno con el otro, deseó dejar de llorar y apartarse del abrazo cuanto antes, pero las lágrimas no cesaban. En el funeral del conde, la familia Pinson ya discutía acaloradamente sobre la sucesión de Evan. Fiona estaba conmocionada. En su vida anterior, solo había oído hablar de esto, pero ahora, presenciándolo en persona, no podía creer que esa gente ni siquiera hubiera asistido al funeral y, sin embargo, tuviera la osadía de venir a discutir sobre el sucesor del conde. Finalmente, decidió intervenir para intentar calmarlos. En resumen, la herencia del conde tenía 4 beneficiarios, su esposa e hija recibirían todo el condado, así como el territorio familiar, junto con una fortuna en dinero y tesoros que les permitiría vivir el resto de sus vidas con lujo. Al igual que en su vida anterior, Fiona recibió una pequeña parcela de tierra, unas joyas y algo de dinero. Ahora bien, la herencia
herencia principal, que se esperaba que fuera para el futuro esposo de Ariel, fue lo que desató el revuelo. La tutela de él y el control de toda la compañía comercial Pinson se le otorgaron a Evan. Lo que sorprendió a Fiona en esta vida fue que, a diferencia de antes, esta vez figuraba como Evan Lee y no como Evan Lee Pinson. Los demás parientes continuaron discutiendo cómo podía alguien sin una gota de sangre Pinson heredar toda la compañía comercial. No tenía sentido. ¿Y qué querían decir con que él tendría la custodia? ¿Cómo era posible que le dieran la custodia de Ariel? ¿No debería ser alguien mayor de la familia? Exigieron que la condesa dijera algo. ¿Cómo podía permitir que un completo desconocido obtuviera la custodia de Ariel? Pero cuando la condesa respondió que confiaba en él, la situación empeoró. ¿Cómo podía confiar en alguien más que en su propia familia? Incluso comenzaron a cuestionar los antecedentes de la condesa, diciendo que tal vez Ariel ni siquiera era realmente hija del conde. Al ver que la situación no mejoraba, Fiona decidió llamar la atención rompiendo una olla de sopa. ¿Cómo se atrevían a decir que él, su tía, no era de sangre Pinson, insinuando que su abuela, la condesa, había sido infiel? ¿De verdad estaban diciendo eso delante de ella y de la condesa? Al darse cuenta de que habían cruzado un límite, intentaron disculparse con Fiona, pero ella les dijo que no era a ella a quien debían disculparse y entendieron que quería que se disculparan con las condesas. Aunque ahora eran familia, seguían sin creer que fuera digna del título, sobre todo por sus humildes orígenes. Solo se había convertido en condesa al casarse con el conde, pero frente a ellas estaba Fiona, hija del marqués y una firme candidata a convertirse en la próxima emperatriz, así que no podían simplemente ignorar su exigencia. Una de ellas intentó disimularlo, se levantó, diciendo que solo había sido un error de un joven y todos intentaron mostrarse de acuerdo para aliviar la tensión, pero la situación estaba destinada a seguir tensa, ya que una de las ancianas dijo que, aunque ella fuera poderosa, ese no era lugar para alguien que ni siquiera había tenido su ceremonia de mayoría de edad. Irritada, le preguntó su nombre. Él dijo llamarse Chris Slot, y para colmo de humillación, ella dijo que jamás había oído ese apellido. Pensaba que alguien que discutía sobre la sucesión al menos sería heredero de alguna casa noble, pero ni siquiera eso era cierto, y terminó diciendo que, joven o no, a diferencia de ellos, que ni siquiera tenían segundo nombre, ella era una verdadera dama noble. Después de todo, ni siquiera él podía legar un título tan noble a su hijo. Intentaron discutir, pero ella continuó menospreciándolos por no ser verdaderos nobles. Preguntó que, puesto que personas que ni siquiera eran nobles de verdad intentaban apropiarse de la casa y el nombre del conde, ¿a quién debía responsabilizar? Al ver que la discusión no llevaba a ninguna parte y harto de los insultos, el hombre le preguntó si se conformaría con que aceptaran a Evan como sucesor. Pero nuestra protagonista no parecía dispuesta a ceder, pues le preguntó quién se creía que era para aceptar o decidir nada. Cuando él volvió a llamar la señorita, ella lo corrigió, Fiona Loza Alliant. Loza no era solo un segundo nombre, sino el apellido de otra familia. Normalmente, las mujeres nobles solo reciben el apellido de su marido al casarse, pero hay algunas excepciones, cuando no hay otro heredero en la familia o cuando ésta decide transmitir la sucesión a sus hijas. Y como, por ley imperial, una mujer no puede ser cabeza de familia, ese derecho de sucesión por apellido se transfiere a su marido o a sus hijos. Solo un hijo no puede heredar dos apellidos a la vez. Por eso, un niño lleva el apellido del padre y la herencia de la familia materna se refleja en el segundo nombre. Volviendo al pasado, ¿qué significa Loza para ellos? Entonces recuerdan a Lazard Reed Lepine, el nombre del fundador de la casa Pinson, y como heredó ese nombre, ostenta el poder supremo dentro de la casa. Allí mismo decreta su voluntad de expulsarlos de la familia Pinson para siempre, poniendo fin de una vez por todas a esa discusión y a los peligros que podría representar para el futuro de Ariel. Tras el funeral de su abuelo, regresó al palacio una semana después para reunirse con el príncipe heredero. Mientras el mayordomo la escoltaba por el palacio, notó que ese no era el camino al palacio de Visade, el palacio de la princesa heredera, donde siempre se encontraban. El mayordomo le explicó que, según las órdenes de su majestad, debía ser escoltada al palacio de Baat. Incluso preguntó por qué, pero el mayordomo dijo que solo era un sirviente, así que no lo sabía, solo seguía órdenes. Se sintió un poco confundida porque el palacio de Baat era el palacio del emperador. Al llegar al jardín, se dio cuenta de que no solo estaba allí el príncipe heredero, sino también su padre, el emperador, quienes se alegraron de verla. Lo saludó cortésmente, pero el emperador dijo que no era necesaria tanta formalidad, ya que ahora eran mucho más que conocidos. Incluso el príncipe heredero fingió ser más cercano, ofreciéndole una silla e incluso llamándola con un apodo, y parecía que sabía cómo acelerar el corazón de Fiona, porque en cuanto se sentó, le susurró al oído. El emperador estaba encantado con la interacción entre ellos, ya que daba la impresión de que eran mucho más cercanos que antes. Intentando evitarlo, siguió respondiendo al emperador cortésmente, lo cual él no hizo. A él le gustaba mucho, ya que quería estar más cerca de Fiona.
Fiona, pero el príncipe heredero dijo que eso era parte de su encanto y que su padre tendría que entenderlo. Incluso empezó a llamarla por su nombre y le preguntó cuándo por fin lo trataría con naturalidad, ya que pronto serían una sola familia. Fiona se dio cuenta de lo que realmente sucedía. El príncipe heredero la había citado porque se acercaba a su 16º cumpleaños y, con la celebración de su mayoría de edad, lo más probable era que se casaran. El príncipe heredero incluso recalcó que solo quedaban 3 meses para el cumpleaños de Fiona, así que tenían que empezar a prepararlo todo cuanto antes. Seguirá Fiona el mismo camino que en su vida pasada y se casará con el príncipe.